Tengan un eterno presente lleno de amor, de paciencia, serenidad. Medicina integral. Hoy vamos a empezar un tema general para después, en cada programa, analizar las enfermedades, por qué se produce y cuáles son los diferentes tratamientos, incluyendo los medicamentos farmacológicos, pero también los efectos secundarios y las contraindicaciones, tanto de los medicamentos farmacológicos como de los medicamentos nutricionales, bioenergéticos o integrales. El tema es las causas de las enfermedades. Por ejemplo, en medicina farmacológica nos dicen que no se sabe la causa de la hipertensión, que hay factores de riesgo, pero la causa no se sabe. El Alzheimer tampoco se sabe la causa por qué se produce Alzheimer. El Parkinson se sabe que hay un nutriente, la dopamina se disminuye, pero la causa en sí no se sabe. ¿Qué significa eso? Que si yo no sé cuál es la causa del problema, no sé cómo solucionarlo. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta, o tres factores. Uno, manejar el síntoma de la enfermedad, pero la enfermedad sigue su curso normal, progresando gradualmente. El segundo, hacer medicamentos que ayuden a aliviar la enfermedad. Y el tercero, que realmente el más importante, es el camino de la sanación de las enfermedades. Vamos a poner los tres grandes casos. El paciente sano y por qué está sano. Las enfermedades crónicas, aquí metemos la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la depresión, el Parkinson, Alzheimer y la enfermedad, entre comillas dice uno, la tercera etapa es el cáncer. ¿Cómo una persona de aquí puede pasar aquí o por qué realmente hay el cáncer? Entonces lo primero es, ¿qué es lo que nos mantiene sano? Todo nuestro cuerpo, todo, está formado por células y todas las células necesitan nutrición. Uno. Todas las sustancias de nuestro cuerpo, por ejemplo, la insulina es una hormona, la tirosina, la hormona tiroidea es otra hormona, pero todo está formado por nutrientes. La serotonina es una sustancia que se segrega en el cerebro y nos ayuda a mantenernos felices y relajados. Y también nos ayuda a un sueño profundo. Ella produce otra sustancia que nos ayuda a un sueño profundo. La serotonina está formada por nutrientes, o sea, todo nuestro cuerpo es nutrición. O sea, no hay nada que no sea nutrición. Llámese hormonas, llámese sustancias en el cerebro, neurotransmisores, todo está formado, todo es puro nutriente. ¿Cuáles son los nutrientes? Los que yo coloque en letra grande es lo que el organismo en esta época, hoy, estamos necesitando. Lo que coloque en letra pequeña es que lo tiene el organismo, pero no lo está necesitando en gran escala. Empezamos por algo con lo siguiente, el agua. Y aquí le voy a colocar el título, agua mineralizada. Hay que recordar que los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo por las arterias. Listo, las arterias. ¿Qué otra cosa necesita el cuerpo? Omega 3. Pero también tiene 6 y 9. El que más necesitamos en este momento se llama el omega 3. ¿Por qué? Porque el omega 3 y el 6 deben estar equilibrados. Pero hoy hay demasiado omega 6 y muy poco omega 3. El omega 3, el mejor, es sacado de pescados azules de agua fría. Pero también hay frutas que tienen omega 3, por ejemplo el mango. Hay granos o cereales que tienen omega 3, por ejemplo la linaza tiene muy buena concentración de omega 3, pero otros granos como el ajonjolí tiene omega 3, pero también tiene omega 6. Entonces, nuestro cuerpo necesita omega 3, 6, pero ante todo, el omega 3. Oxígeno.
Miren un dato importante del oxígeno. La persona sana recibe prácticamente el 100% del oxígeno. Si por mala circulación, porque los tubos por donde van los nutrientes se inflamaron, se llenaron de sucio, se formaron capas de grasa, no llega suficiente oxígeno, sino que llega menos del 93% del oxígeno, ya esta célula se está enfermando. No le vamos a poner nombre, qué enfermedad sea, qué puede pasar, pero ya esta célula se está enfermando. Oxígeno por déficit. Por supuesto, si es del 80%, está más enferma. Pero el dato fundamental, descubierto por un premio Nobel de Medicina, es que si la célula esta ya no recibe ni el 93 ni el 80, sino el 35% menos, o sea, un 65% de oxígeno, se convierte en célula de cáncer. Miren uno, causa de cáncer, baja oxigenación de la célula, una de las tantas causas del cáncer. O sea que la célula de cáncer vive, funciona con bajo oxígeno. Ya estamos viendo si esta es una de las causas, significa que una manera de ir eliminando las células con cáncer es aumentar la oxigenación. Otra cosa que necesita el cuerpo, las vitaminas. Cada vez que yo hable de vitaminas, minerales o aminoácidos son naturales. O sea, yo no receto solamente obligatoriamente que me toca en el hospital que trabajo recetar las vitaminas químicas, porque las instituciones entregan son vitaminas químicas. Yo no, de esas no las receto a un paciente particular, las químicas. Todos son naturales. Entonces necesitamos las vitaminas que son la C, A, E, D. Y las vitaminas del complejo B, que son 8, más de 8 vitaminas. Si tengo esta calidad y cantidad de nutrientes, este paciente está sano. Necesita otro, minerales. Voy a colocar aquí el magnesio. No, vamos a colocarlo aquí el magnesio. Aquí esta parte. El magnesio, aquí el calcio y aquí el potasio. Aquí voy a colocar la sal. Esto es fundamental entenderlo. El magnesio es uno de los minerales fundamentales en nuestro cuerpo. Primero, está en todas las células de nuestro cuerpo. Primero. Segundo, es quien equilibra el calcio, quien transporta el calcio. O sea, si usted toma calcio con vitamina D solamente, ese calcio llega a los tubos, a las arterias, pero no pasa a los tejidos. Si está calcio y vitaminas D, para que pase a los tejidos y haga su función, necesita el magnesio. Si el magnesio está bajito, se baja el calcio y también se baja el potasio. Quien equilibra el calcio y el potasio es el magnesio. Si tenemos muy buena concentración de estos minerales, vamos a tener buena salud. Existen otros minerales, selenio, germanio, litio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa necesita el cuerpo para estar sano? Unos nutrientes que se salen de las proteínas, las sacamos de las proteínas, se llaman los aminoácidos. Cuando hablamos de aminoácidos hay dos escalas, uno que se llama esencial, porque el organismo no lo produce, tenemos que comerlo, son 9 de los aminoácidos esenciales, y otros se llaman semiesenciales, porque el organismo lo produce, pero se le llama semiesenciales porque en las condiciones actuales del estrés, de la pésima alimentación que tenemos, el organismo lo está necesitando consumirlo también. Esto en forma general es lo que mantiene a un paciente sano. Hay otro puntico muy importante, se llama algo el pH. En una clase, en una charla anterior le había explicado más o menos el pH, pero es importante entender esto y aclarar.
El pH va de, vamos a ver la escala aquí, de 0 a 14, la mitad es 7. Si es 7, 0.1, ya ese pH se llama alcalino. Si se baja a 0,1 punto del neutro, 6.9, ya este ácido ya es ácido. Por supuesto, cuanto más desciende, más ácido, cuanto más sube, más alcalino. En nuestro cuerpo, en el estómago, el pH es ácido porque se produce un ácido, el ácido clorhídrico, que es necesario, que es fundamental y que es natural para la absorción de nutrientes, entre ellas el calcio, el magnesio, el potasio. Para la absorción de vitaminas, como las vitaminas del complejo B, sobre todo la vitamina B12. Para la digestión de las proteínas, o sea, el ácido en el estómago es bueno, es normal, natural. Y no produce gastritis. O sea, es un concepto. No produce gastritis porque nuestro cuerpo es perfecto. Nuestro Padre Celestial no va a ser un cuerpo en donde va a producir un ácido que le va a producir gastritis. No, el ácido ese no produce gastritis por la sencilla razón. Porque el páncreas produce lo que va a neutralizar el efecto negativo del ácido, que se llama bicarbonato. O sea, nuestro cuerpo necesita el bicarbonato. Hay muchas cosas que son realmente científicas y que son buenas para el organismo y que ayudan a mejorar la salud. Pero hay dos problemas. Uno, que son muy económicos, ¿entiende? Y no son comerciales, o sea, no van a generar a una industria dinero. Y bien utilizado no tiene efecto secundario. Entonces, económico, ayudar para muchas enfermedades y no tienen prácticamente efecto secundario. ¿Cuál es el problema de eso? Como no son rentables, la industria farmacéutica la ataca y denigra de esas cosas, aunque sean descubiertos por científicos, médicos y químicos. Ahora vamos a entrar a ver cuáles son los factores que van desencadenando las enfermedades crónicas y cuáles son los factores fundamentales que desencadenan el cáncer. Pero también vamos a hablarle de la parte psicoemocional, que es la otra gran causante de las enfermedades. La fiebre aftosa es una amenaza para la ganadería colombiana. El ICA reportó la presencia del virus que se transmite fácilmente. Las alarmas están encendidas. Esté en la jugada, revise sus animales y reporte cualquier anomalía de inmediato al ICA o a la OMATA de su municipio. Y rechace el animal del que desconozca su procedencia o que no tenga guía sanitaria de movilización interna de animales. Todos unidos contra la aftosa. ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Imagínese un partido de fútbol sin árbitro.
Para que el juego avance de manera limpia, es necesario la figura de un tercero o mediador. El Ministerio de Justicia y del Derecho lo invita a conciliar. Si tiene problemas de familia, deudas o de convivencia, inscríbase completamente gratis a la Conciliatón Nacional antes del 15 de septiembre. Arregle por las buenas. Más información: www.minjusticia.gov.co. Gobierno de Colombia. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Por qué es importante entender esto del pH? Sabemos que en el estómago es ácido, pero el pH de la sangre es alcalino, es 7.4. Si empieza ese pH a bajarse, 7.3, 7.2, eso significa enfermedad. El cuerpo busca mecanismos cómo neutralizar eso, porque si pasa de 7.4 a 6.9 y el organismo no pudo neutralizar eso y nosotros como médicos no corregimos ese pH, este paciente muere prácticamente casi inmediatamente, o sea, es extrema gravedad. Aunque para que esto llegue tiene que ser una enfermedad muy fuerte, digamos así, una infección muy fuerte o incluso efectos secundarios de medicamentos químicos pueden bajar el pH. Le quiero recordar que hay una gaseosa, que no voy a decir el nombre, es negra, y el pH de esa gaseosa es de 3, o sea, es un ácido tremendo. Por eso personas utilizan esa gaseosa, como es un ácido, cuando hay un tornillo, le tiran ese ácido y limpia y afloja el tornillo. Y eso lo consumimos nosotros. Mírenlo, la parte esa y no tenemos. Entonces, si el pH se va bajando, o sea, se va tirando ácido, ya hay enfermedad. O sea, ya hay alguna, no importa qué nombre le vamos a dar, pero la célula se empieza a enfermar. Y cuanto más acidez exista, más se vuelve la célula cancerosa. O sea, ya tenemos dos cosas aquí, que la célula de cáncer funciona donde hay poquito oxígeno y funciona donde el medio, cada momento o pedazo donde él se encuentra es ácido. ¿Qué significa? Que el oxígeno ayuda a combatir la célula del cáncer y lo contrario del ácido se llama lo alcalino. Y la primera sustancia alcalinizante que tenemos nosotros, que la produce el páncreas para neutralizar la acidez del estómago, pero también la produce el riñón para equilibrar la alcalinidad necesaria en la sangre, se llama bicarbonato. Le voy a adelantar a algo antes, cuando llegue que empiece a hablar del cáncer y las diferentes herramientas que se hacen a nivel mundial fuera de la medicina farmacológica para curar el cáncer. Y una de las estrategias, una de las herramientas que la descubrió un oncólogo italiano es el bicarbonato. Empezó él siendo especialista en cáncer, en oncología. La historia de él es que ya estaba desesperado ver tanto niño que fallecía y que veía que la quimioterapia y la radioterapia no estaban aliviando. Empezó a investigar y encontró que los tumores estaban causados por hongos, un hongo que se llama cándida. Ese hongo el cuerpo lo combate,
Pero cuando hay el desnivel, cuando las defensas del cuerpo se bajan y cuando empezamos a aumentar más esto, los azúcares refinados, las harinas, la sal refinada, los agroquímicos. Hago un paréntesis aquí en los agroquímicos. Resulta que aquí, por ejemplo, en la zona del oriente antioqueño, es uno de los sitios que más se utilizan los agroquímicos, tanto por la parte agrícola como la floristería. Quiero decirle a las mujeres que tengan cuidado. ¿En qué sentido? Si se van a embarazar, deben evitar totalmente estar cerca de un agroquímico, porque el efecto lo hace incluso con el olor. Son una de las causas de aborto espontáneo en el oriente antioqueño. La persona no sabe que estaba embarazada, va al campo a llevarle la comida a su esposo, están regando agroquímico y solo el olor es suficiente para que causar o aborto en ese fetico que se está formando o malformación. Yo tengo un paciente, un niño de 12 años. Ese niño tiene daño renal, diabético, hipotiroidismo y daño hepático. Nadie de los especialistas que lo vio y que lo está tratando, nadie pensó en este diagnóstico. Le pregunté a la mamá, ¿usted cuando estaba embarazada, dónde trabajaba? Me dijo, en una floristería. Yo tuve 2 hijos trabajando en esa floristería, pero en uno, el primero, yo trabajaba en oficina, después trabajaba en el campo. Y cuando me embaracé no sabía que estaba embarazada y estaba trabajando en el campo. Mi concepto es que el niño nació con todos esos problemas. Lo más probable es que sea el efecto secundario de los agroquímicos. Entonces, las mujeres tengan cuidado si están trabajando en sitios con agroquímicos y se embarazan. Causa de aborto y también causa de enfermedades y malformaciones congénitas. Y también los agroquímicos son causa de todo tipo de enfermedad. E incluso la tierra, los agroquímicos esterilizan la tierra. Otras cosas que causan las enfermedades, que van dañando las enfermedades, el cuerpo, la célula, son los colorantes y los saborizantes que vemos. Cuando usted ve un producto que tiene color y pica o tiene más sabor, esos químicos causan todo tipo, ayudan a formar todo tipo de enfermedad crónica. Entonces tenemos, aquí está la lista, y cuando hablo de enfermedad crónica también está incluido el cáncer. Otro factor se llama la insulina. La insulina, vamos a borrar aquí. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Su función es coger las harinas, los azúcares o los carbohidratos y llevarlo a la célula, para que la célula con esas harinas produzca energía. Todo está bien hasta ahí. Pero si la insulina permanece mucho tiempo alta, causa enfermedades. ¿Y cuáles enfermedades? Sea de una manera directa o indirecta, prácticamente está causando la mayoría de estas enfermedades. Si la insulina está alta, le da orden al cuerpo que almacene grasa. El cuerpo no almacena grasa solamente de la grasa, sino si consume mucho azúcar refinado, que es quien más, y harinas, quien más aumenta la insulina. Una parte la utiliza para energía, pero la otra parte la almacena como grasa. Y como un tipo de grasa, como digo yo, gruesa, que es la que va a llenar las arterias.
Por eso, personas que sufren de colesterol o los triglicéridos le dicen, Ariel, de Jesús, si yo no estoy comiendo grasa ni frito, ¿por qué los triglicéridos los tengo alto? Y también tengo un poquito alto el colesterol, porque los triglicéridos son una grasa, pero si hay exceso de harina, de dulces, el organismo la convierte en grasa. Por eso, uno de los factores fundamentales que yo les digo a un paciente que tiene problema de colesterol triglicérido, o mejor, para cualquier salud, es que todas estas harinas y azúcares debe quitarla. Es más dañino, miren esto, aún es más dañino para el colesterol triglicérido o para las enfermedades, es más dañino consumir gaseosa y parva que un chicharrón y una arepa. Por la sencilla razón, si es un pedacito de arepa, es una harina no refinada, me aumenta la insulina, pero me la aumenta menos. La que más aumenta la insulina son los azúcares y harina refinada. La que sigue que aumenta son las harinas no refinadas, que es la papa, el plátano, el arroz, la arepa, la yuca, el ñame, son las harinas no refinadas. Aumentan la insulina, pero menos. Y la que no aumenta la insulina son las proteínas, aquí, no la aumenta, las proteínas y las grasas. En otras palabras, una persona se puede consumir medio kilo de chicharrón y no aumenta de peso. ¿Por qué? Porque el chicharrón es pura proteína y grasa y no tiene harina. Cuando esta es, digamos, más peligrosa, cuando usted a esto le agrega la gaseosa, la parva, más otro tipo de harina, aunque no sea refinada. La refinada hay que abolirla y por eso la pacientes que tienen problemas de colesterol triglicérido deben quitar esto. Lo mismo los diabéticos y lo mismo todo el mundo si queremos tener un organismo sano. Porque de aquí viene algo que se llama el síndrome metabólico, que significa insulina aumentada causa colesterol, triglicérido, obesidad y todo esto causa hipertensión, causa masas en el cuerpo, quistes de ovario y también causa todo esto, depresión. Aquí está la causa de lo que enferma y puede llegar a producir el cáncer. Muchas gracias.